Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Buenos días, amigos, pues ya estamos otra vez aquí de vuelta. Ha sido un parón de un ratito y seguimos con nuestro segundo programa. Hoy el programa de Biocambio con Diego Ortiz, al que ya tenemos al teléfono. Don Diego Ortiz, muy buenos días, ¿cómo estás? Vivo, que no es poco, ¿no? que no es poco. Amanece que no es poco. Amanece que no es poco. No estamos en época de pedir mucho, ¿no? Sino de subsistir. Bueno, estamos en época de empezar a exigir algo, pedir poco, seguir vivos, por supuesto, seguir muy cabreados, por supuesto, que es mejor que desanimados. ¿Qué tal por Argos? ¿Seguimos con la temporada de la media veda? ¿Seguimos dando comiditas? ¿Qué cosas tenemos? Seguimos con la media veda de caza. Mantenemos en carta pues los platos típicos que corresponden, estilo perdiz en escabeche, pero perdiz de tiro, que les molesta mucho a algunos, conejo. Ahora estamos preparando gazpachos manchegos. ¡Oh, qué rico! Con liebre. Seguimos manteniendo los escalopines de pichón con salsa de cítricos. Estamos manteniendo cositas de caza. Qué bien, qué cosa. Pero más que media veda de caza, parece que la media veda es para nosotros, que ahora se va a convertir en toque de queda, pero bueno. Sí. Esta tarde hay una reunión a las 4, a ver lo que sale de ahí. Teniendo en cuenta que el tema... Reunión de pastores o oveja muerta. Sí, no, está claro. La verdad es que no hay nada que nos beneficie demasiado. Y tenemos también Santa Caña, en la plaza de Santa Ana 7, una cervecería en la que pueden encontrar de todo, desde los ahumados fabulosos, que son únicos. La verdad es que el tema de los ahumados, aunque yo se lo diga, de verdad, créanme, que son únicos. No van a encontrar unos ahumados como esos en ningún sitio, ¿verdad, Diego? Sí, señor. Bueno, en casa de Iñaki, claro, en Arce. O con nosotros o en Arce, no hay. O en Arce, nada más. Con Iñaki Camba. Con Iñaki Camba, nuestro gran amigo, socio. Esa enorme, gigantesca humanidad de Iñaki. Maravillosa el corazón que tiene y el talento y el brillo que tiene en la cocina. Da gusto. Esto es Arce, y Arce, para todo el que viene de fuera, todo el que no lo conoce, es una especie de institución atípica de altísima cocina. Y aquí siempre vinculado a los grandísimos cocineros, desde Juan María Arzac a toda la banda que quieras, de su Pedro Subizana. Es una especie de altísima escuela de grandes amigos, de grandes cocineros vascos, que son los que han colonizado el mundo y los que han levantado la imagen de España y la de ellos, la de su Euskadi, su país vasco, pero perfectamente vinculado a la cocina española y con toda normalidad. La verdad por el mundo. La verdad es que es cierta, auténtica experiencia. Si decimos que Iñaki Campa desde Zarauz, exactamente igual, o desde Madrid, exactamente igual que desde San Sebastián Donostia a Juan María Arzac. O sea que es un poquito ese grandísimo concepto, no político, no reivindicativo, no acomplejado, de la gran cocina. La gran cocina, siempre hemos dicho la gran cocina. Y es así. Bueno, pues ya saben, en Santa Caña, en el número 7 de la plaza de Santa Ana, ahí pueden disfrutar los ahumados de Iñaki, los ahumados de Santa Caña y muchas más cosas. Y estar a gusto. Tenemos estufas y de todo allí para estar a gustito dentro de lo que nos dejan. En la medida que sigue la veda y la media veda para nosotros y para todo el resto de los seres humanos de este país. Vale. Pero ahí seguimos. Santa Caña está abriendo ahora por las tardes, por las mañanas, con el mal tiempo y la reorganización, mientras se organiza un poco todo el tema del coronavirus. A la hora del aperitivo abre los fines de semana y entre semana abre por las tardes. Muy bien. Pues ya saben, Santa Caña, en la plaza de Santa Ana, número 7. Hoy vamos a hablar de los sismos. Ustedes recuerdan que hace unos programas estuvimos hablando de los sismos, nos dejamos muchísimos y nos vamos a dejar muchísimos porque son muchísimos.
Son ismos, claro, es que es incontable lo que hay. Y ustedes dirán, caramba, esto de los sismos, bueno, pues había otro tema que tenemos para la semana que viene, que igual es un poco más complicado, que es el de la lógica borrosa. Ya nos lo contará Diego lo que es la lógica borrosa, pero hoy vamos a hablar de los sismos. Y hemos seleccionado tres que son muy comunes y que estamos acostumbrados a utilizarlo prácticamente todos los días, que es el animalismo, el feminismo y el racismo. Y yo te digo a ti, Diego, ¿con cuál quieres empezar? Para eliminarlos con cualquiera. Pues hombre, eso vale cualquiera. Con todos. Pues ¿con cuál empezamos? ¿Con el animalismo, con el feminismo o con el racismo? Por ejemplo, estamos viviendo una época en la cual ya casi va siendo absolutamente necesario marcar distancias y posiciones. Porque tenemos una sociedad maravillosa, un grandísimo bienestar, ahora mismo una pandemia relativa, pero una calidad de vida gigantescamente interesante que tiene flecos y efectos secundarios. Y uno de ellos es decadencia. Los sismos siguen siendo, ya hablamos el otro día, siguen siendo el reflejo de lo peor que podemos aportar desde el punto de vista racional, intelectual y desde el punto de vista humano. Detrás de cada ismo hay algo negativo, siempre, ya lo hemos dicho. Da igual que digamos racismo, que digamos machismo, que digamos feminismo, que digamos nacionalismo, cualquier término que utilicemos que no sea un oficio. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de electricismo, no existe, pero detrás de un ismo hay un ista. El titular, el propietario, el sujeto, el sujeto activo de un machismo es un machista. Está claro. Y ahí es donde empezamos a pinchar todos. Detrás de ello siempre hay algo negativo. El otro día estuvimos hablando en general, ahora ya puntualmente. Vamos detrás de, incluso cuando decimos ecologismo, sí. Y yo tengo una enorme conciencia ecológica. Y tengo clarísimo que estamos equivocados, que tenemos que replantear todo, que tenemos que atender al cambio climático, y no solo al cambio climático, sino a nuestro entorno, a la biología, al ecosistema, al biosistema, a nuestra biomasa, a todo el concepto de entorno que nos mantiene de alguna manera unidos y pegados a la tierra, de alguna forma al suelo, como harían en una cultura celta, pegados al suelo, y que es absolutamente necesario que lo tomemos en serio. Pero cuando me dicen, ¿tú eres ecologista? Digo, no, yo no soy ecologista. Yo creo que hay que tomarse muy en serio la ecología. O sea, ser calificado como ecologista, y más como ecologista de salón, pues imagínate. De alguna forma el animalismo, pero los sismos de alguna forma nos lleva al fanatismo. Fanatismo, mira, ya A eso me refiero. Estás entrando. Estoy entrando. En mi juego terrorífico, en mi juego negativo. Por supuesto, cualquier tipo de concepto que extrapolado, inflado, hinchado nos condiciona, es negativo. Claro que hay que ser ecologista de alguna forma. Hay que atender a la ecología, pero no hay que ser nunca ni calificado ni autocalificado como ecologista. Porque no siempre hay que ser ecologista. A veces hay que atender muchísimo la ecología y otras veces hay que atender, por ejemplo, pues las necesidades de la gente que nos rodea. Incluso sacrificando algo de ello. Está claro. Algo hay que sacrificar. Del ecologismo hay un grandísimo ejemplo planteado hace bastantes años por el grandísimo divulgador, el doctor Jacques Cousteau. Acordaros de Cousteau. Hombre, claro. Y de sus enormes, interesantes, importantes documentales, la divulgación científica que hizo en torno a la naturaleza, aparte de aportar el equipo autónomo. ¿Os acordáis del equipo autónomo de inversión? Sí, claro, la escafandra autónoma. Es el autónomo, porque ya está el autónomo como nuestros autónomos, casi que sobreviven exactamente igual. Pues Cousteau, cuando era comandante, por eso es el comandante Cousteau del ejército francés, de la marina francesa, diseñó un tipo de
traje que permitía que en vez de ser buzos con escafandra vinculados al barco, Ajá. con esos tubos y esos trajes. Sí, claro, por ahí se bombeaba el aire, etcétera, etcétera. Que digo que, que en esos tubos, por lo que se bombeaba el aire desde el barco, y entonces el movimiento del buzo era limitado, claro. Estaba siempre unido al barco. Pero ese cordón umbilical era terrorífico, primero porque el buzo llevaba tal cantidad de lastre encima y tal vinculación al navío de superficie con ese oleaje que tú dices y las corrientes submarinas, que en cuanto había un problema, el buzo se iba al tinte. Sí, sí. Por no decirte a pique, por no decirte a fondo. Entonces, Jacques Cousteau diseña lo que son los equipos autónomos, que son los precursores de los actuales equipos que tienen jackets autoinflables a través de la botella y del regulador, y que permiten mantener la estabilidad y la flotabilidad en cualquier capa de agua. Eso es lo que ha revolucionado todo lo que es la investigación submarina. Y luego es un grandísimo divulgador. Lo es. ¿Qué dice Cousteau? Cousteau aparece en un momento dramático después de un gran incendio en una isla que ha vuelto a salir de alguna forma a esa isla de flotabilidad de los medios de comunicación, y luego ha desaparecido cuando se produjo el terremoto. Llega a Haití. Y en Haití el drama ecologista y ecológico es tan terrible que prácticamente Haití es no viable, ya lo sabemos. El pueblo haitiano, fíjate, una parte de una isla que ahora con la gran leyenda negra de los españoles es viable en la parte sur, que es la que corresponde a los terriblemente negativos españoles, y no viable desde el punto de vista ecológico, de supervivencia, en la parte norte, que es la que corresponde a los franceses, que es Haití. Sí, sí. En Haití la colonización es francesa, no española. Llega Jacques Cousteau a una colonia francesa, en la cual acaba de yo creo que todavía está Papadoc y los Dum Dum. ¿Recordáis esa época siniestra con el de los ejércitos paramilitares del dictador? Sí. Y los Tom-Toms, no Dum Dum, ¿no? Los Tom-Tom macutes, ¿no? Sí. Franceses. Y habla con un haitiano que está en una especie de choza lamentable, diciendo: usted no puede seguir cortando madera. Haití está muerto para los próximos siglos. Y le dice el tío: y usted es idiota. Y usted es un señorito francés que debe vivir muy bien, por lo que oímos directamente en la Gran France, fenomenal, y además debe tomar una noche con caviar y se llevan nuestras langostas. Usted es idiota. Si yo no corto madera esta noche, mis hijos se mueren de frío. Claro. Y el lujo que usted me cuenta de pensar en un Haití sostenible a largo plazo es algo que no nos podemos ni siquiera plantear. Primero, esta noche no nos morimos de frío. Es un privilegio y un lujo para ustedes, los occidentales. Para nosotros, o traigo leña o no traigo leña. Y si no traigo leña, me muero. Y cada vez es verdad que voy más lejos de buscarla. Este es el drama del ecologismo de salón, que dicta normas a nivel intelectual, barroco, rebuscado, bajo ese tipo de conceptos de superioridad moral que no tienen ninguna vinculación con la realidad. Lo vemos muchísimo, este ecologismo de salón, cuando hay montones de asentamientos de refugiados de la ONU, que cada vez que tienen que ir y salir a buscar leña, como a buscar agua en muchos poblados y muchas aldeas, cada vez tienen que ir más lejos, porque no hay leña, porque cada vez las firman más. Claro. Y vete ahí con una pose ecologista barata a darles lecciones y a explicarles que no tienen que recoger leña. Que cada vez hay menos. Están desertizando, están erosionando, y es cierto, y lo están haciendo.
el bosque ancestral que es sustento, y me muero de frío para que tú sigas con este tipo de conceptos. Está claro. Ese es el drama del ecologismo. Está claro. Del ecologismo de salón. Ajá. Pues hay que tener una gigantesca conciencia ecológica, muy seria, desde nuestro punto de vista, rigurosa, pero que no sea un ejercicio barato de señoritos ricos. Esto ha pasado cuando hemos visto ese brillantísimo ejercicio de mantenimiento y de sostenibilidad en torno a los gorilas de montaña. Jo, ya lo creo. Cuando hablamos de la zona de las montañas de la Luna, entre Ruanda. Sí. Además ahí, fíjate, con las guerras que ha habido allí y tal, los problemas que han tenido los gorilas. Sí, que es la cordillera del Rubensori, se dice de muchas maneras, yo lo pronuncio mal, esa traducción del Swahili del Rubensori, que es ese tipo de cordilleras volcánicas que corresponden justo a la falla de lo que es la escisión de África de la zona índica, y en estas montañas de la Luna, en el Rubensori, están los gorilas de montaña, los mayores gorilas del planeta, porque hay gorilas más pequeños de selva en zonas del Congo. Sí, hay de selva, pero ahí están los gorilas de montaña, con sus espaldas plateadas gigantescos. Y Diane Fossey, como se pronuncia también, que era una grandísima estudiante y una grandísima analista de todo el fenómeno de los gorilas de montaña, los trabajos de campo gigantescos. En ella se basó, yo creo que era la historia, biografía de esta mujer en la de la película esta de Gorilas en la Niebla. Gorilas en la Niebla. Que era una película fabulosa. Sí. Pues magnífica, ¿eh? Y muy bien contado la cuestión. Pero ¿qué hace Diane Fossey? En un momento determinado pierde los papeles. No entiende que los pobres, miserables, pero dignos cazadores furtivos de la zona viven en chozas y aldeas y cazan a sus gorilas. Algo que desde el punto de vista ecologista es inaceptable. Monta un equipo de vigilantes armados, acuérdate, hasta el punto que llegan a torturar, a intimidar, a detener, a disparar a los furtivos. Y desde el punto de vista ecologista tiene razón, solo que se ha olvidado que la realidad es mucho más compleja que los ismos. Diane Fossey, cuando tortura, porque hay veces que, no sé si te acuerdas, en la película está bien narrado, simula fusilamientos, hace como que los ahorca, y en algún caso parece ser que también lo llegó a hacer. Se le olvida que esa gente tiene que llevar, pase lo que pase a su choza, algo que de comer. Y los gorilas son cotizados de una forma para ellos miserable, pero luego gigantesca en el mercado sibarita, barroco, cansino que somos nosotros en Occidente, especialmente entre los dentistas norteamericanos, que tienen que tener una garra de gorila de montaña en la mesa como pisapapeles. Y entonces, en vez de ir a los dentistas norteamericanos, otro ismo dentista. Además, contra los pobres furtivos que viven en chozas y malviven. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la ecología es más compleja que el ecologismo. Es más complejo. Más complejo. Ahí es donde surge el animalismo. Ahora, acabamos de ver la estupidez gigantesca en vídeos que, por supuesto, los lamentables medios de comunicación que tenemos rebotan continuamente en todas nuestras pantallas, de un jinete, un deportista en el sentido positivo de la palabra, de la equitación, que le da una botella de cava a su caballo cuando ganan una carrera. Y le ponen a caldo. Que le ponen a caldo por todos lados, de verdad, con maltrato animal, madre. Los animalistas incendiados. Sí. ¿Por qué? Porque ellos viven en un mundo Disney absurdo, de esos ismos descolocados, de posiciones intelectuales baratas de salón. Entonces, en su mundo Disney, ese caballo se lo imaginan con una crin plateada al viento en
unas praderas infinitas en las... corriendo hacia el arco iris. En esas regiones que ya no ocurren, pues en el interior de Estados Unidos, o en esas planicies y mesetas del desierto del Gobi, o de la zona de las pocas zonas salvajes de Polonia que quedan, o esas verdes colinas mirando al mar de una Cantabria o de Asturias. Que quedan los pocos caballos astures. Pues mentira. Pero para ellos esa iconografía es preciosa. Uh-huh. Y entonces demonizan y criminalizan a un jinete que le da una botella de champán al caballo. Los derechos animales de los animalistas. Uh-huh. Y entonces ahora les enseñamos la realidad. De todas formas, si te das cuenta, el caballo tampoco hace pocos ascos, ¿eh? Anda que no lo estaba disfrutando. Y aunque los haga. Un día vamos a hacer una encuesta entre caballos. Hecho. Vamos a coger esos caballos salvajes que hemos visto hace nada en la 2 de Televisión Española, en Libertad en Polonia. Uh-huh. Mientras una manada de lobos, importante también, interesante, que también tienen que comer y dar de comer a sus crías, le acosan, le cercan en una zona muy boscosa, en un bajío de un río, el del lecho de un río, le muerden, le agotan, le hacen que le dé un infarto de miocardio, por supuesto, porque el nivel de estrés biológico es altísimo cuando te están acosando una manada de lobos, y se lo comen vivo. Uh-huh. Sí. Y entonces, el día que hagamos una encuesta a los caballos, cuando me toque ser caballo, que me pregunten. Sí. Yo quiero ser el caballo que vive bajo un entorno como cuidado. Soy un deportista, soy un caballo de competición. Uh-huh. Yo quiero ser ese caballo al que le dan la botella de champán, o quiero ser ese caballo que no quieren ver los animalistas, que la naturaleza, con normalidad siempre violenta, impone, y entonces puedo ser devorado vivo por una manada de lobos después de haber perdido la batalla. Oye, digo, ¿tú no ves que en ocasiones el movimiento animalista de alguna forma está o pretende, o lo realiza ya, humanizar a los animales y animalizar a las personas? Sí, porque yo cuando discuto a veces con ese tipo de animalismo barato de salón, que siempre digo, con zapatos de piel de vaca, sí, se les olvida. Siempre que discutimos, la primera clave es decir, oye, si tú crees en los derechos animales, que sepas, y aquí sí que soy muy insultante, que sepas, imbécil, que los primeros animales somos nosotros. No. Tú no puedes estar hablando de los derechos animales sin pensar en los derechos también de las personas como animales. Uh-huh. Y si no has entendido la enorme complejidad de lo que es el entorno biológico y la naturaleza. Tú eres un pijo barato que se aburre y además mientras tanto hace daño, pero no ganas nada. Entonces lo primero, si quieres considerar que hay unos derechos, que es una ¿cómo se dice? Antropomorfización. Sí. No busques palabras raras, hombre. Eso es soberbia, que sepas que los primeros animales somos nosotros. Claro. Entonces, que también hay que cuidar los derechos de los niños. Cuando los animalistas, a un pobre crío que con cáncer terminal, ¡qué vergüenza!, le acosaron y escribieron en esas redes cobardes absolutamente irresponsables, sí, que ojalá se muriera, se olvidaron que ese crío con cáncer terminal es el primer animal a proteger, porque también somos animales. Uh-huh. Uh-huh. Y, ¿os acordáis de la crueldad? Sí. Del acoso, porque era un asesino, y ojalá se muriera él antes que los toros. Estaban hablando de un crío con cáncer. Qué vergüenza. Aquello fue absolutamente vergonzoso. Bueno, ahora hemos visto en torno al fenómeno de la especie de esperpento esta que sale, que no sé quién es, que no sé muy bien, pero que representa los derechos de los animales o no sé qué gaitas, que están hablando de la pesca. Y va y se queja. Esta es la de las gallinas violadas para sí. Y la vaca. Para que veamos en qué terminan los sismos. Sí.
las gallinas violadas por los gallos, no me acuerdo cómo era el tema, pero era, casi era hasta morboso, o sea, sí, no. apuntaba bien a comer huevos. Que se metía con unos pescadores de bajura en la zona del Golfo de Cádiz y los llamaba asesinos. Entonces, ya le pediría, por lo menos, que enchufara la película, el documental de las 2 por la tarde de hormigas o de lo que sea, para echarse una siestecita si trabaja alguna vez. Sí. Yo creo que no trabaja. Pero cuando trabajas está bien hacer un pequeño descanso y descansar 20 minutos para seguir luchando. Y el documental de la 2 merece la pena. Sí. Y por lo menos, ya que no sabe nada de lo que es la biología y lo que es un ecosistema, que se mire en un documental de la 2 que le pasa tranquilamente a ese pececito que ella cree que es Nemo de Walt Disney. Y es que se lo cree, porque como no sabe más, ella se lo cree, que la realidad biológica es así como los dibujos animados de Walt Disney. Y entonces ese pececito, que el asesino cruel de pescador, que tiene una familia que tiene que pescar, con rigor, que es lo que siempre decimos, con criterios serios, para no esquilmar, permitiendo pausas, no acabando con los caladeros, haciéndolo bien, pero ese pescador que tiene que llevar pesca a casa es un predador más del ecosistema. Claro. Solo que es un predador sensato, porque se nos olvida que si tú no pescas ese pececito, imagínate, que puede ser una grandísima dorada o una deliciosa lubina, que es un predador también. Que también la dorada, todos los espáridos, las lubinas, son predadores muy serios que se comen otros bichos. Está claro. Y si tú no le pescas, a lo mejor podemos entender que a esa lubina o a esa dorada tan mona que ella cree que son los mundos de Disney, se la va a comer probablemente poco a poco, viva un pulpo. Y ese pulpo o otro predador de cualquier tipo, a lo mejor la va devorando despacio y la digiere viva todavía durante un periodo de tiempo largo, en el cual su agonía como presa es terrible. Sí, sí. Y es absolutamente normal, porque cualquier animal vivo es en la naturaleza, que no es cruel, sino simplemente es así, es obligatoriamente predador y presa. A mí una cosa que me cuesta mucho entender con el tema del animalismo, de los animalistas, es que no he visto una sola protesta por la muerte con el rito halal. ¿Con la muerte de? Con el rito halal, como lo hacen los árabes o como lo hacen los judíos. No he visto, y aquí en España se está matando mucho con el rito halal, en muchos mataderos, en muchos sitios. Desde el punto de vista musulmán, los rituales cosen en el mundo de los judíos. Pero te quiero decir que los animalistas no protestan por esa forma de matar a los animales. No, pues todos los sismos tienen enormes flecos muy negativos, que además no nos dejan evolucionar a los que sí que creemos seriamente en las cosas. Y uno de ellos es que tienen tal tipo de condicionantes que, por ejemplo, no hemos empezado ni siquiera a hablar del feminismo, pero el feminismo se estrella clarísimamente cada vez que tiene que hablar, por ejemplo, de lo que es racismo, xenofobia. Entonces, si alguien claramente identificado en las colinas de Irán bajo un tipo de rituales ancestrales, resulta que después de ser violada, cuando decimos a alguien siempre estamos hablando de una mujer, sí, puede ser violada por ejemplo, su primo, y ese consejo de ancianos de una tribu determina que la mujer fue impúdica y además condenada, como ha ocurrido, a ser violada en masa por toda la aldea, el feminismo no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque hay multiculturalidad y culturalidad, entonces hay que respetar esos derechos. Entonces, si alguien, 80.000 familias en Madrid, sí, viven en casas en la cual la mujer puede ser abofeteada según llega a casa después de trabajar limpiando suelos, porque el marido no tiene la cena, esto ocurre en 80.000 familias en Madrid, el feminismo no tiene nada que decir, porque hay que respetar la idiosincrasia multicultural. Vale. Entonces, nada,
el feminismo de salón, ese barato que se dedica todo el día a pelear, no por la reivindicación de los derechos naturales y legítimos de las mujeres y obligatorios, y que no hay trato. En mi caso, en el tuyo, Ezequiel, que nuestra mujer pega bofetadas más grandes que las nuestras, no hay trato. Los derechos de la mujer son iguales o más altos de alguna forma que los nuestros. Totalmente de acuerdo. Pero para las feministas no. El feminismo es un tipo de histeria que pierde las referencias desde el mismo momento que se autocalifica como feminismo. Entonces, se les olvida a las feministas que en la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad publicaron hace unos meses, y pueden verlo, que aproximadamente 15.000 niñas en España son infabuladas. Sí, sí. Y si no, esto aquí, probablemente un porcentaje mucho más alto en viajes turísticos de infabulación. Significa que las cortan o cosen labios mayores y labios menores, las extirpan el clítoris. La ablación, sí, algo tremendo, algo tremendo. Bueno, estamos hablando de España, ¿eh? Estamos hablando de España, de que aquí se está haciendo, de niñas aquí que te puedes cruzar con ellas en la calle. Sí, sí. Que dentro de una cultura trasnochada que es del siglo XVI o del XV y que ya toca que evolucione y pase al siglo XXI, incluso por sus propias madres, dentro de ese tipo de ignorancia, son sometidas en unas condiciones lamentables a una extirpación de los labios mayores vaginales. Cuando son infabulaciones menores, cuando son mayores, también los labios menores. Y por supuesto el clítoris. Pueden coser la vagina, dejando solo un pequeño espacio para que puedan orinar, para permitir el meato urinario. Que las extirpan el clítoris. ¿Dónde están las feministas? Aparte de peleando con la O del diccionario. Sí, sí. Y diciendo astronauta, ya dentro de sus chaladuras. Sí, por eso los sismos son terroríficos. La tesis nuestra de las personas sensatas que luchan de verdad por las cosas con mucho rigor, por lo menos lo intentamos, es que aprendamos de una vez que lo contrario del machismo no es el feminismo. Es lo mismo el feminismo. Lo contrario del machismo es el no machismo. Entonces, cada vez que aprendemos de los errores, de que es verdad que nuestra civilización ha ido evolucionando y mejorando para evitar este tipo de sesgo machista, ¿cómo se combate el machismo? Con no machismo. Y algunos imbéciles lo combaten con otro mismo defecto de signo contrario, con feminismo. Sí, que es algo pendular. Es claro, ese concepto pendular que tú tienes siempre de decir que más da donde esté el péndulo, si está en la izquierda o a la derecha es lo mismo, es un efecto simétrico. Si el péndulo estando a la izquierda es malo, estando a la derecha igual. También. Entonces, ¿cómo combatimos el machismo? Primero tomando nota todos internamente y luego tomando decisiones claras de que no haya eso que hemos padecido todos, que ha sido siniestro, de que nuestras propias madres no podían ni siquiera firmar una escritura de venta en un notario, ni sacarse el carnet de conducir sin permiso del marido. Eso ya llovió. Sí, sí, afortunadamente. Y ya lo combatimos todos los días. Y hay que seguir peleando por esas cosas, claro. Hay que seguir, de alguna manera, consumiendo, quemando, aburriendo, desgastando ese concepto machista. ¿De acuerdo? Pero no con un proceso de signo contrario exactamente igual. Que de verdad es una imagen especular, es un reflejo. Es lo mismo. Si el machismo era malo, ¿cómo va a ser bueno el feminismo? En absoluto. Entonces, lo contrario del machismo es el no machismo. Totalmente. A ver cómo se lo explicamos a algunas personas que siguen olvidándose de que en España 15.000 niñas están sometidas a riesgo de infabulación, que en muchos hogares españoles cuando llegan la mujer puede ser abofeteada y no puede mirar al marido a la cara. En muchos hogares, En muchos. En muchos. Que ciertas culturas tienen que salir ya de la edad de piedra y empezar a entrar en el siglo XX, y eso es una obligación de todos, poco a poco, que no somos dioses, ese tipo de dioses que hemos
sueldos, que llegan a decirle a los haitianos que no pueden recoger leña, que tenemos que ser muy prudentemente evolutivos y mejorar continuamente, con mucha más humildad de la que nos creemos, que no tenemos que ser esos animalistas baratos que salen a decir que es que a las gallinas las violan los gallos, o sacar un toro que era falso, que no era un toro, no sé si os acordáis, no era un toro de Lidia, y a decir que pobres toros, que sí, que ellos no embisten sin tú les hacer nada. Sí. Fue terrible, tuvo que salir el propio Ministerio del Interior a decir, cuidado señores, todo esto, Sí. que un toro de Lidia sí embiste. Joder, que Y a embiste. Dios gracias que embiste, porque si no, no estaría ahí. No. Mientras hacían un símil con un buey, Sí, era un buey. con un toro castrado. Ajá. Nadie les preguntamos por qué habían castrado a ese toro. Ajá. Que esa es Ese otra. toro lo habían castrado. O sea, le habían cortado los genitales. ¿Por qué? Porque ganan peso. Ajá. Ahora que estamos hablando de la carne de buey y está en juego. Y es normal, si con sentido común de alguna forma somos predadores. Y los predadores, en los actos naturales de predación, en todo lo que es biología, cometen muchas acciones que pueden parecer crueles. Claro. Cada vez que hablamos de los enormes rebaños de ñus en esas eternas Migraciones por el Mara. praderas, en esas migraciones, por supuesto, entre cuando llegan a la zona de Kenia a través del Okavango y aparte y entran en ese territorio Masái, esos ñus, se nos olvida que ser ñu es mal asunto. Pues fíjate, para atravesar el río Mara, lo que vemos ahí de los cocodrilos, no sé qué, es algo impresionante. Impresionante. Lo del río Mara, que además lo tenemos ya reventado de imágenes y lo vemos con esos cocodrilos gigantescos del Nilo que están esperando esa migración de los ñus para devorar sobre todo a las crías, es cruel. Pero toda la vida de los ñus está sometida a predación. ¿Por quién? Por pues, los predadores naturales, hienas, chacales, por supuesto leones, guepardos, leopardos, aparte de otro tipo de animales como pueden ser directamente los parásitos, mosquitos, moscas, todo lo que se nos ocurra, pulgas, que son también predadores. Los parásitos son predadores, pero se nos olvida que esa vida preciosa en esas praderas, en esos documentales, está supeditada 24 horas al día desde que nacen a ser predados. Está claro. Por unas hienas que normalmente empiezan a devorarlos vivos. Sí. Porque mientras los van matando, muchas veces, y yo tengo incluso tengo las imágenes aquí y son maravillosas desde el punto de vista de reflexión en torno a la ecología. Son devoradas vivas por el ano, arrancándoles los intestinos, mientras siguen intentando correr. Sí. Oye, pues tenemos que aceptar que eso es la naturaleza, no los mundos Disney de salón de señoritos aburridos en sus casas, normalmente además trabajando poco y pulsando muchos likes en redes sociales. Diego, se está llegando la hora en la que tienes que irte, ¿eh? Lo siento, es que me enrollo. No, es que te lo digo por ti, porque yo sé que tenías... Yo sé que tenías una cita... Estudiadas con mucho rigor y primero, se ponga como se ponga cualquiera. Yo defiendo muchísimo más a esa maravillosa biología que es nuestro entorno y peleo de alguna forma porque tengamos sentido como predadores. Pero es que me enrollo como una persiana porque no puedo evitarlo. No, si yo lo entiendo, si yo estoy fenomenal, lo digo por la hora que es. Tenemos que ser predadores responsables. Y ese es nuestro nivel de super predadores exige mucha más responsabilidad que en otros casos porque nosotros podemos acabar con todo. Está claro. Y como tenemos esa capacidad, también tenemos la obligación y la responsabilidad de ser muy sensatos. Pero hay que ser imbécil para ser un predador irresponsable. Claro, pero con una ecología lógica, normal y entendible, no escuchando tonterías como se escucha con mucha frecuencia. Y tonterías y aberraciones que hacen mucho daño, incluso al ecosistema.
Claro. O sea, el ecologismo de salón es muy dañino, los sismos son muy dañinos. Hay que tener una gran conciencia ecológica. Tenemos que tener muy claro que tenemos una enorme responsabilidad, incluso egoísta. O sea, pensando en nosotros mismos. Sí. Hundimos nuestro entorno, nos vamos nosotros al tinte. Está claro. Que la biodiversidad debe ser de la mejor manera protegida, asumiendo que somos predadores, no como estos idiotas, que de verdad, lo siento por llamarles idiotas, lo siento, pero son muy dañinos, que creen que ellos están por encima de ese ecosistema, que no son animales, que no asumen que son predadores. Hay personas que se les olvida que sin ser predadores, sin comer proteínas, no tendríamos un cerebro para quemarlo haciendo el estúpido como lo hacen ellos. Claro. Que ese cerebro necesita proteínas. Todas las mentes privilegiadas en la biología son depredadores que comen proteínas. Esos delfines tan monos, que ellos nos pintan ahí súper monos, son unos predadores terribles, que devoran a sus presas de una forma más cruel que nosotros, como es su obligación. Hay que ver lo bonito que lo hacen cuando un banco de boquerones o de sardinas, cómo lo envuelven con burbujas para luego poder comer a gusto. Bien dicho, porque cuando hay veces que salen idiotas hablando de manadas de peces. Sí. Bien dicho, o un banco si es para pescar, o un cardumen si es en la naturaleza. Exacto. Los peces en cardúmenes. Ahora cuando decimos, si te lo vas a comer es pescado y si está nadando es pez. Pues esas enormes concentraciones, por ejemplo, suelen ser a veces de arenque, a veces de sardina, boquerón. Son preciosas desde el punto de vista fotográfico, pero son animales dentro de una congregación gigantesca o con estrategias de defensa colectivas que son esquilmadas por decenas y decenas y miles de predadores continuamente. Que se los comen a mordiscos. Vivos, que a nosotros no nos haría gracia que nos comieran a mordiscos vivos. Cada vez que esos osos Kodiak en Alaska con sus salmoncitos tan monos pescando salmones, oye, que se comen a los salmones vivos a mordiscos, que se comen las huevas, que se las arrancan vivos las huevas y además normalmente desprecian el resto, porque están buscando proteína y grasa rápida para poder, por supuesto, para poder hibernar y para alimentar a sus crías. Y ver cómo les arrancan la piel a los salmones cuando están todavía coleteando, claro, está claro. Está claro. Sí, ser despellejado vivo no mola, no, pero hay no, que explicárselo a estos animalistas baratos Disney, que la vida es así. Diego, y entonces que dentro de eso los pescadores con los que se meten e intentan llevarse por delante su sistema de vida y sus familias, esos pescadores que tienen niños en casa, pescan con un anzuelo. Y es una faena, ya lo sabemos, no tiene gracia. Ser presa no tiene gracia. No apetece nada. Pero que fuera de esos pescadores, la vida que le espera a esos pececitos no es tan graciosa como ellos se creen. Es muchísimo peor también. Está claro. Diego, que te tengo que despedir, que no llegas, que son y 27 minutos ya. Venga. Vale. Diego, un fuerte abrazo y un saludo a los ecologistas de salón, a los animalistas, a todos esos tipos de personajes de salón que se creen que cambian el mundo pulsando el like y no entendiendo nada. Y que la responsabilidad que tenemos es muchísimo más elevada y, por supuesto, nuestra conciencia es muy firme y muy comprometida con un ecosistema que si nos cargamos, aparte de crear una especie de injusticia cósmica no aceptable, no tenemos derecho a cargarlo, no podemos ser los predadores estúpidos de la naturaleza. Aparte de que nos vamos nosotros al tinte también, que nos estamos viendo con el cambio climático. No vamos o sea, que nosotros. hay que tener una enorme conciencia ecológica. Enorme. Totalmente de acuerdo. A ello. Muchas gracias por tus reflexiones, Diego. Dime. Muchas gracias. Y un brillante saludo a todos los ecologistas de salón que yo conozco y con los que discuto de vez en cuando y que me cuentan las idioteces del estilo del vídeo del pobre caballo. Venga, hecho. Y un saludo al caballo que hemos visto en el documental de la 2 mientras se lo comen vivo los lobos. Porque también esa parte también la asumimos y la entendemos y la aceptamos. Y un saludo a los lobos. Joder, qué maravilla. Qué cosa más maravillosa de bicho. Amigo, muchísimas gracias.
que no llegues tarde, la semana que viene más. Dime. Venga, y un saludo a Clau, que está ahí, a Claudia. Sí, aquí la tenemos. Hola, Claudia. Un abrazote fuerte. Un abrazo. Adiós, Diego. Adiós. Chao. Bueno, amigos, y hasta aquí hemos llegado. Le hemos secuestrado hoy un poco a Diego porque tenía una gestión a la 1:30 y va el hombre ya un poco apretadillo. Pero es interesante reflexionar. Nosotros lo contamos, vemos lo que nosotros pensamos y ahí ustedes pues piensan lo que quieran y deciden lo que les parezca. Amigos, de verdad, un abrazo fuerte de Ezequiel Tiñá, que mañana a las 11 les espero a todos, ¿vale? Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.